Hola, espero que te encuentres bien. El día de hoy quiero darte el tema la muerte como una oportunidad para la vida. Así que vamos a comenzar primero con una oración. Te pido que donde te encuentres dispongas tu corazón para hablar con Dios. Iniciamos. Padre, gracias por permitir que podamos ocupar estos medios de la tecnología para hablar de tu palabra. Hoy quiero pedirte, Padre, que seas tú hablando a través de todas estas diapositivas y que tu nombre sea glorificado. Bendice a todos los que vayan a escuchar este mensaje y sobre todo, Dios, que comprendamos tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar hablando de nuestro país. Lo que te estoy mostrando en este momento son algunos pies de nota de algunas revistas conocidas en nuestro país como Forbes. La primera nota salió en el mes de julio de este año y dice así: en México hay 55% más defunciones de las esperadas para 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que en México se superó la cifra de muertos para este año. Nuevamente esta nota es de julio. Todavía ni siquiera terminamos el año y ya se había superado el número de muertos para 2020. La siguiente nota dice: COVID-19 puede ser la primera causa de muerte en México para finales del 2020. Y en la tercera nota se nos dice: homicidios en México alcanzarían nuevo récord en 2020, pese al confinamiento, prevé gobierno. Como te dije, todavía no terminamos el año, pero las muertes han sido superadas de las que ya se tenían registradas a través de algunos estadísticos para este año. Y estas muertes tanto son por la pandemia, pero como lo puedes ver en la siguiente nota, también por la violencia que está viviendo nuestra nación. En estas noticias se nos dice: México tiene más de 73,000 personas desaparecidas. Estas son cifras del gobierno. En esta misma nota que tú puedes encontrar por internet, se nos dice que de las personas desaparecidas, muchas las encuentran en las fosas clandestinas. Y como ya sabes, una fosa clandestina es aquel lugar en donde de pronto encuentran cadáveres. Y esto es por el crimen organizado. Lamentablemente, en nuestro país se tiene el registro de 3,978 fosas clandestinas. Y lamentablemente, en Veracruz se tiene la fosa clandestina más grande de América Latina. Literalmente, nuestro país está muriendo. Está muriendo tanto por COVID, pero también por la violencia. Y algo muy contradictorio es que México es uno de los países que venera la muerte. La siguiente nota dice: en América, 12 millones se rinden ante la Santa Muerte. Es increíble que a pesar que nuestro país está sufriendo los estragos de la muerte por violencia, por COVID, también nuestro país es uno de los que más idolatran a la muerte. Y estamos cursando en este tiempo los días en el que se venera a la muerte y a todos los que ya no están con nosotros. Pero en fin de todo, ¿cuál es el origen de la muerte? ¿Qué es lo que podemos decir a esta pregunta? Y bíblicamente necesitamos ir a Génesis capítulo 2. Yo quiero decirte que para hablar de la muerte es necesario hablar de la vida, porque sabemos que la muerte es la ausencia de la vida. Es por eso que nos tenemos que remontar al principio de todo, cuando Dios crea la vida del hombre. Dice así la palabra de Dios: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra
todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Amén. En estos versículos se nos dice que es Dios quien forma al hombre del polvo de la tierra. Sopla sobre él aliento de vida y entonces el humano se convierte en un ser viviente. Y esta creación Dios la pone en el huerto del Edén. En este lugar Dios hace crecer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entre todos los árboles se nos da el nombre de dos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Nuevamente, estos dos árboles eran igual deliciosos a la vista y buenos para comer. Y Dios le da una instrucción al hombre. Le dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le está diciendo al hombre, de todo árbol que hay por aquí, puedes comer, pero solo el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas vas a morir. Y vemos en el capítulo 3 que Satanás tiene una conversación con la mujer, entre que si iba a comer el fruto prohibido o no. Y vemos en el versículo 4 lo que Satanás le dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Podemos darnos cuenta que el humano falla la instrucción que Dios le da. El humano podía comer de todos los árboles que estaban en el jardín del Edén. Solo este árbol de la ciencia no podía comer, pero no porque el árbol fuera malo. La palabra de Dios nos dice que era bueno y agradable a la vista, pero era una instrucción de Dios que no se comiera. Pero el humano falla. Después de esto, Dios da sentencia a todos los que participaron. En el caso de la mujer, Dios le dice qué es lo que va a pasar ahora con ella, igual en el caso de la serpiente y en el caso del hombre. Pero podemos notar algo muy interesante en Génesis 3, versículo 22, dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En este apartado podemos ver que se cumple la palabra de Dios, en el que le dijo a Adán, si tú comes de este fruto, vas a morir. Y así pasa. Porque Dios no permite que el hombre se quede en el huerto del Edén para que ahora tome el fruto del árbol de la vida y viva para siempre con pecado. No. Entonces, mejor Dios saca ahora al hombre para que el hombre no estire la mano y sea eterno. Pensemos nuevamente en el mandamiento que Dios le da al hombre, el mandamiento que el hombre ignora. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Recuerdas que se nos da dos nombres de los árboles? El árbol de la vida
sí lo podía comer, no estaba prohibido. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol malo, era delicioso a la vista y bueno para comer, pero por instrucción de Dios estaba prohibido. Y no es que Dios no quiera que nosotros tengamos conocimiento, porque en la palabra de Dios se nos dice que si alguno es falto de sabiduría, debemos pedirla a Dios y Él nos las dará. Pero aquí vemos la forma en cómo el hombre quiere alcanzar esa sabiduría, desobedeciendo a Dios. La instrucción era clara: puedes comer de todos los frutos de los árboles hasta el árbol de la vida, pero el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas morirás. Pero el hombre decide comer este árbol. Podemos ver que la desobediencia de Adán y Eva trajo su propia muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La desobediencia a Dios no solo se ha visto en el Edén. Hoy en nuestros días somos testigos de cómo el hombre cada vez se pervierte más, cada vez más ignora a Dios y hace lo que bien le parezca. Así que, porque cuando todos pecaron, entonces en todos está la posibilidad de morir, pues la paga del pecado es muerte. Pero vemos desde Génesis que Dios es amor, porque en el caso de Adán y Eva, ellos tenían que morir en ese momento. Pero, ¿sabes? No murieron. Antes de que fueran exiliados del huerto del Edén, se nos dice que Dios hizo túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un animal muerto por ellos. Nadie se pone un chaleco de piel mientras el animal está vivo. No, uno tiene que matar al animal para poder hacer aquella túnica. Y eso es lo que pasó en Adán y Eva. Un animal inocente murió para cubrir la vergüenza de los primeros humanos. Vemos ahora en el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, también pecaban, pero Dios abrió una puerta y para que Dios pudiera seguir teniendo una relación con ellos, les dijo, les permitió que pudieran hacer sacrificios de animales inocentes para que cubrieran sus pecados y pudieran tener una relación con Dios. Nuevamente, porque la paga del pecado es muerte, pero nuevamente vemos como Dios no permite que sea el humano el que muera, sino un animal inocente. Pero avanzamos en la lectura de la Biblia y llegamos a Isaías, donde la palabra de Dios nos dice que Dios está harto de esos sacrificios, porque el pueblo seguía en pecado. Habían tomado esos sacrificios como algo religioso, como un ritual más, y habían olvidado el simbolismo, que era que Dios quería tener una relación con ellos. Así que, ¿qué animal podía haber redimido no solo a un pueblo, sino a la humanidad completa? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él entregó su propia vida, nadie se la quitó. El unigénito de Dios, el Verbo hecho carne, entregándose en un sacrificio perfecto por la humanidad. Qué amor tan grande Dios mostró ante todos nosotros. Por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Evangelio no se queda con que Jesús murió y ya, sino que después de que su cuerpo fue bajado de la cruz y metido en una tumba en donde había una gran piedra, aún sus discípulos creían que el maestro ya había muerto. Sus seguidores estaban desilusionados, pero al tercer día él se levantó. Al tercer día él triunfó sobre la muerte. Es por eso que se nos dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados, porque Él fue el primero en resucitar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Podemos notar algo. En primero, que Dios no hizo al humano para que éste muriera. Vemos cómo en el huerto del Edén había un árbol de la vida. Pareciera que Dios lo había puesto ahí para que el hombre lo comiera, pues no era un fruto prohibido. La muerte es la consecuencia por desobedecer al Dios, por desobedecer al Creador. Hemos visto que el árbol de la ciencia no era un árbol malo, pero la instrucción de Dios era que no lo comiera. El hombre muere por sus consecuencias, por sus actos. Y eso ha pasado desde el Edén hasta nuestros días. Pero sabes, Dios siempre ha abierto una puerta para que el humano no muera. En Adán y Eva fue aquel animal degollado con el cual después hicieron sus prendas. En el caso del pueblo de Israel, fueron aquellos sacrificios de cabritos, de corderos. Y en nuestro tiempo fue Dios mismo tomando forma de hombre para rescatarnos de la muerte eterna. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que éstos alcancen a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Y tú qué eliges? ¿La vida o la muerte? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por Jesús, hoy podemos tener vida eterna. Pero la pregunta es la misma. ¿Qué elegimos? La misma pregunta que tuvo Adán y Eva en un principio. ¿Qué eliges? ¿El árbol de la vida o el árbol que al final de comerlo morirás? Hoy es igual. ¿Qué eliges? ¿La vida que es Jesús o la muerte? Vamos a orar en donde te encuentres. Amado Dios, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias porque en estas fechas tú nos recuerdas que el humano siempre elige morir, pero tú siempre abres una puerta para tener una relación con nosotros. Gracias. Hoy ponemos delante de ti nuestra nación que perece. Es muy contradictorio saber que México está muriendo, pero al mismo tiempo idolatra la muerte. Perdona nuestra nación, Padre.
Y muchas gracias por abrir nuestros ojos. Que esta palabra llegue a lo más hondo de nuestro ser para que tenga fruto al 100 por 1. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios que estuviste aquí en este tema. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios y damos gracias a Dios por este tiempo. Hasta luego. Dios nos bendiga.